Durante estos días hemos escuchado cosas muy sabias, muy importantes, interesantes, necesarias, y ahora, como ya creo que es la última conferencia del foro, es mi turno de decir algo. No sé qué cosa nueva podría aportar después de todo lo que se ha dicho. En realidad, preparé una conferencia muy concienzuda durante una semana, pero finalmente he decidido no seguir un guión y ver lo que surge de la interacción entre nosotros. El budismo Zen es una tradición muy antigua, 1500 años de antigüedad, iniciada por el Buda Sakyamuni en el siglo V a.C. Después de varios siglos de desarrollo en India, pasó a otros países del Asia como China. En China fue donde se formó, a partir de la tradición budista, el movimiento Chan, Zen, que surge como una fusión del budismo indio y de la genialidad china. Después, en el siglo XII, fue transmitida esta tradición Zen a Japón, y ha sido solo en el siglo XX, a mediados del siglo XX, cuando la tradición Zen ha llegado a Occidente, tanto a Estados Unidos, América del Sur, como Europa. Yo estudié en París con el maestro Taisen de Shimaru, de quien recibí la ordenación monástica en el año 78, y después de su muerte, ocurrida prematuramente, continué estudiando con mi segundo maestro, Shuyo Narita-Roshi, en Japón. Mi segundo maestro murió en el 2004. En el año 89 fundé el Templo Zen de la Luz Serena, que se encuentra en la provincia de Valencia, en el interior, y del que podéis tener información en algunos folletos que hemos dejado a la puerta, por la página web y el calendario de actividades. Allí vivimos una pequeña comunidad de residentes siguiendo un estilo de vida inspirado en el Zen, y realizamos múltiples retiros tanto de introducción como de profundización a la práctica de la meditación Zen. La práctica de la meditación Zen, llamada Zazen, algunos de ustedes ya estuvieron ayer en la introducción y sabéis un poco de qué se trata. Es el corazón de la práctica budista, que el Zen no es una ideología, no es una doctrina, no es un sistema de creencia ni de fe, es una vía experiencial en la que a través de la práctica adecuada de la meditación, adecuadamente dirigida por un maestro, uno mismo experimenta su propia naturaleza de Buda y aprende a percibirse y a verse a sí mismo como Buda. Entonces, ¿qué tendría que aportarnos la tradición del budismo Zen ante la situación de crisis, no solo ecológica, sino también sistémica? Es una crisis de civilización, no es solo una crisis ecológica, ni económica, ni política, es una crisis global en todos los sentidos, una crisis de civilización que va a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Permitidme hacer un pequeño rodeo y entrar un poco en la antropología de la religión
religión y en la sociología de la religión para terminar explicando cuál es el principal valor que aporta la práctica del zazen a esta crisis. Según Ken Wilber, muchos de vosotros conoceréis, es un gran estudioso, uno de los principales estudiosos de la conciencia en Occidente, uno de los padres de la psicología transpersonal también. Según Ken Wilber, parece ser que la historia de la humanidad es un camino que va desde la subconsciencia animal hasta la supraconciencia o conciencia despierta de un Buda, por ejemplo, o de un ser despierto, iluminado, sea cual sea el nombre que se le dé, pasando por la etapa intermedia de la autoconciencia, de la conciencia de sí, de la conciencia de yo como ser singular, particular, lo que se llama la conciencia egoica. Egoica sin ningún sentido moral. Egoica es decir, la conciencia centrada en el yo, la autoconciencia. Es decir, parece ser que por imperativo evolutivo, para acceder a una conciencia cósmica plenamente despierta, partiendo de la subconsciencia animal, tenemos que pasar o atravesar una fase de autoconciencia, de conciencia de sí. Si vemos los animales, ellos están fundidos con el todo. Ellos son uno con la naturaleza. También nuestros antepasados, los prehomínidos, vivían en un estado de conciencia animal fundidos totalmente con la naturaleza. Fundido quiere decir sin conciencia de sí. Pero en algún momento de la evolución comenzó a desarrollarse esta forma de autoconciencia. Esto supuso un gran avance evolutivo, pero al mismo tiempo un drama y una tragedia terrible. De hecho, muchos estudiosos acuerdan de que la emergencia de la autoconciencia es lo que supone el abandono del paraíso original o el abandono de la fusión inconsciente con la naturaleza y con el todo. Comenzar a decir yo, como vemos en los niños, supone que en la totalidad trazamos mentalmente un círculo, cerramos un espacio y lo que está dentro de ese espacio decimos yo, eso soy yo, lo que está dentro de eso. Lo que está fuera de ese círculo es lo otro. Lo otro somos los otros, son los demás, es la naturaleza, es el cosmos. Esto es como cuando un organismo naciente necesita fabricar una membrana protectora dentro de la cual desarrollarse. Como por ejemplo en la misma vida humana. Necesitamos la bolsa dentro del útero de la mujer para proteger, para aislar la vida que emerge. Parece ser que también la conciencia a nivel psicológico necesitó y necesita establecer este límite protector
para gestionarse, para gestarse en su interior. Y esto fue, sin lugar a duda, un avance evolutivo crucial, debido al cual hoy somos lo que somos. Pero al mismo tiempo marcó el comienzo del drama del ser humano o de la humanidad tal y como la conocemos ahora. ¿Por qué? Porque supuso la separación psicológica de la subjetividad del ser humano de la naturaleza y del resto. A partir de ahí, la historia de la humanidad es la historia de individuos humanos que se consideran a sí mismos como yoes, separados y distintos del resto de la naturaleza, luchando por la supervivencia contra lo otro, que comienza todo tipo de conflictos. No sé qué autor decía que todos los conflictos son conflictos fronterizos, es decir, donde se establecen las fronteras. En el momento en el que psicológicamente decimos yo, y establecemos una frontera, empieza el conflicto con lo otro. El yo se opone al otro, el yo lucha con lo otro, el yo se identifica consigo mismo. Desde el punto de vista del budismo surge el apego a sí mismo, el apego al yo y a lo mío, y comienza el conflicto con lo otro y con los demás. Al mismo tiempo, y lo que es más grave, la conciencia del yo separado fue y sigue estando irremediablemente unida, asociada a la angustia existencial. La angustia existencial del yo separado, que al ser autoconsciente de sí mismo, sabe que va a morir. Los animales no saben que van a morir. Los animales viven fundidos con la vida. Cuando viven, cuando están vivos, viven. Cuando llega el momento de morir, bueno, no tienen una conciencia previa de su mortalidad. Pero los seres humanos, al desarrollar esta autoconciencia y al percibirnos a nosotros como entidades distintas de los demás y del resto, y al observar, al ir observando a través de la observación, nuestros antepasados comenzaron a darse cuenta de su condición de seres mortales. Y esto genera la principal fuente de angustia existencial que desde entonces nos acompaña. Si bien es cierto, esta angustia existencial es la que está más profundamente reprimida en nuestro propio inconsciente de todas. Así pues, dicen los estudiosos de la religión que precisamente la religiosidad o ese anhelo de trascendencia que sentimos todos los seres humanos surgió al mismo tiempo que la conciencia de yo. Porque de hecho, la finalidad última de la religión, sea cual sea la forma que adopte, no es otra que la de volver a unirnos, a conectarnos con el todo. Ese es el sentido implícito en el término
religare, del que viene religión, del latín religare, que significa volver a unir. Y ese es el sentido también del término yoga, que significa unir, que hace referencia al yugo que se le pone a los bueyes y que une a una pareja de bueyes. La religión, en su sentido profundo, en su auténtica esencia, es un camino, unas prácticas, un conjunto de símbolos, un conjunto de creencias en algunos casos, que tienen como fin ayudarnos a amortiguar la angustia existencial del yo separado que sabe que va a morir, amortiguar esa angustia y ponernos en contacto de nuevo o conducirnos al seno de la naturaleza y del universo, haciéndonos experimentar la totalidad que somos, o que somos uno con la totalidad. Así que se podría ver la historia de las religiones, desde el chamanismo primigenio hasta las grandes religiones asociadas a las ciudades-estado, las religiones míticas, después las religiones reveladas. Se pueden ver todas las tradiciones espirituales y humanistas como distintos sistemas de ayudarnos a superar la angustia existencial del yo separado y volver a colocarnos en el centro del cosmos, donde, por cierto, siempre hemos estado. Lo que ocurre es que la conciencia de yo que hemos desarrollado y en la que todavía estamos como humanidad en general, nos hace percibirnos como seres aislados, separados unos de otros y separados de la sociedad incluso, separados de la naturaleza, separados de los ciclos de la naturaleza y separados del cosmos.